Pues feliz sábado de nuevo a todos, hermanos. Espero que todos estén teniendo un muy feliz sábado. El día de hoy vamos a continuar con el mensaje de caminar en la luz. Este mensaje está titulado Camina en la luz, parte 2. Y ya en la parte uno hablábamos acerca de la luz, acerca de quién es la luz. Sabemos que Dios el Padre y Jesucristo son luz. Hablábamos específicamente de Cristo como la luz, como habla el apóstol Juan en Primera de Juan, y vamos a continuar en Primera de Juan. Ahí es donde vamos a comenzar el día de hoy. En Primera de Juan 1, ya leímos los primeros 5 versículos la vez anterior, del versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer entonces, vamos a comenzar en el versículo 6 el día de hoy, pero es maravilloso lo que acabamos de escuchar y lo que acabamos de cantar, ¿verdad? Acabamos de cantar ese himno, mis ojos hacia Dios continuamente están, y ese salmo, ese himno, realmente encapsula muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy, de cómo tenemos que tener nuestros ojos continuamente en Dios, y cómo tenemos que, aun que estemos en completa soledad, en congojas, en angustia, en dificultad, tenemos que tener nuestros ojos en Dios. Y vamos a hablar un poquito más acerca de caminar en la luz, pero de las partes quizás más difíciles de este tema, porque no es fácil, no es fácil ver algunas de las cosas que están escritas aquí, de las que vamos a ver el día de hoy. Y quiero que lo analicemos cada uno en un aspecto introspectivo, cada quien en nuestra vida personal, porque eso es lo más importante, sobre todo ahora que nos acercamos a la Pascua y a la fiesta de los panes sin levadura, pero sobre todo a la Pascua, donde tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Vamos a estudiar este tema, seguir este tema de caminar en la luz, de lo que significa caminar en la luz. Sabemos, ya vimos, como decíamos en la parte 1, que Dios es luz, que no hay oscuridad en Él, que Dios nos ilumina, que Dios ilumina a todo el que entra en el mundo con esa descarga eléctrica, ¿verdad? Que hay al momento de la concepción. Ya hablábamos de todo esto, hablábamos también de nuestro llamamiento, de cómo Dios es la luz cuando nos llama a su camino de vida y nos indica el camino. Pero vamos a ver otro aspecto de esto, porque el apóstol Juan sigue profundizando en esto. Aquí en 1 Juan 1, versículo 6, y van a ser varias advertencias, ¿verdad?, que escribió el apóstol Juan, y también de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, advertencias para nosotros y para todo el mundo en general. Pero en específico quiero que cada uno de nosotros analicemos, reflexionemos en lo que dicen estas palabras, que nos detengamos a estudiar realmente lo que dicen, y que tomemos conciencia de lo que significan en nuestra vida. Y esto no es para eh, eh, para entristecernos, ni para desmoralizarnos, ni mucho menos, claro que no, ni para desanimarnos, sino al contrario, es para ver la grandeza del llamamiento, la grandeza del proceso de conversión, y sobre todo la grandeza de Dios, que trabaja con nosotros a pesar de todos nuestros pecados, de todos nuestros problemas, de todas nuestras debilidades. Y eso es lo que, como lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a enfocar en la luz. Y aquí dice en 1 Juan 1, versículo 6, nos dice: si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, y está hablando, dice, si proclamamos, incluye Él y nos incluye a todos, incluye a todos los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Esto no es como algunas veces hemos, ¿verdad?, apuntado hacia las personas que no han sido llamadas todavía a este camino de vida. No, esto es para nosotros. Si nosotros proclamamos que tenemos compañerismo con Él, con Dios, dice, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. De nuevo, el objetivo no es desanimarnos, el objetivo no es entristecernos, el objetivo es que hagamos un análisis real, un análisis sincero, verdadero con nosotros mismos. No es aquí con los demás, simplemente cada quien que pongamos esto en nuestra mente. Porque si estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos, y dice, y no estamos practicando la verdad. Esto se trata de practicar. Hay una diferencia muy grande entre el practicar y el hacer.
Porque, por ejemplo, el practicar pecado es muy diferente de el pecar. Nosotros sí pecamos y pecamos constantemente. La diferencia es que esperemos que estemos no practicando pecado. Simplemente que pequemos por nuestras debilidades, porque todavía tenemos la ley del pecado y de la muerte, pero no estamos practicando pecado. Quiere decir que no es nuestra manera de ser, que no es lo que estamos buscando, que no es nuestra intención, que no es constante, que estamos luchando contra ello, que estamos viniendo a la luz para que Dios nos limpie y nos purifique, que nos enseñe el camino de la luz, que no estemos caminando en oscuridad, porque dice que si estamos caminando en oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos, nos estamos autoengañando. Y sabemos que ese es exactamente el espíritu de la Odisea. El espíritu de la Odisea es: yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada, yo estoy bien. Los otros están mal a lo mejor, pero yo estoy bien. Eso es el espíritu de la Odisea. Y Jesucristo los reprende muy fuertemente. De hecho, es el comentario, ¿verdad? Que ahí en Apocalipsis 3, donde habla acerca de, no vamos a ir allá, pero conocemos las escrituras acerca de la iglesia de la Odisea. Y dice no, pero yo soy rico y me he enriquecido. Es la única que le responde a Dios. Cuando Dios le está diciendo: yo conozco tus obras, dice: pero yo soy rico. Dice: tú dices. O sea, que la altanería, el nivel de arrogancia para contestarle a Dios, para responderle a Dios, ¿verdad? Que eso no debe de ser. Y esto es lo que dice aquí, que estamos mintiéndonos a nosotros mismos si estamos caminando en la oscuridad y no estamos practicando la verdad. Y vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 3, porque vamos a ver cosas muy interesantes, muy importantes que tenemos que tener en cuenta con respecto al caminar en la luz. Y ya hablábamos antes de los servicios, hablábamos de Juan 3:16 y la magnitud de esa escritura, la magnitud de lo que Dios ha hecho, de lo que dice en Juan 3:16, que Dios amó al mundo entero, porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y para que todos puedan llegar a tener vida eterna. Pero vamos a leer entonces lo que sigue después de eso, en el versículo 17, porque es igual de importante. Todo lo que sigue es algo maravilloso. La mayoría de las personas nos detenemos a veces en el versículo 16, pero no leemos lo que sigue a continuación. Y eso es lo que nos dice realmente nuestra naturaleza, lo que nos determina nuestra naturaleza y lo que somos y contra lo que estamos luchando. Aquí en el versículo 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que pudiera juzgar al mundo, sino para que el mundo pudiera ser salvo a través de él. Está explicando, no vino a juzgar al mundo. Esto nos dice claramente que el periodo de juicio para el mundo entero no es ahora. Para aquellos quienes hemos sido llamados a este camino, a seguirlo a él, sí es ahora. Porque ya entonces Dios abre nuestro entendimiento, ya tenemos conocimiento, ya tenemos conciencia, sí estamos siendo juzgados, pero el mundo en general no está siendo juzgado. No vino Jesús para juzgar al mundo. Eso no fue lo que hizo cuando estuvo en la tierra. Y aún no es lo que está haciendo. Va a haber un periodo de juicio. Él lo dijo muy claramente, ¿verdad? Dijo, les dijo, los hijos de esta generación se levantarán, ¿verdad? Con los de Nínive. Se levantarán la reina del sur y los condenarán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba Jesús ahí y no le creyeron. Pero eso está hablando del periodo de juicio. Pero ahora no es el periodo de juicio para el mundo, sino él vino para que el mundo pudiera ser salvo a través de él. Él vino a enseñar, él vino a dar su vida, él vino a entregarse completamente, a entregar su palabra, a mostrar al Padre, a dar testimonio de Dios. Eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, para que pudiéramos ser salvos a través de él. Y tenemos nosotros entonces la responsabilidad de creer. Dice el versículo 18, aquel que crea en él no es juzgado, pero aquel que no crea y ya ha sido juzgado. Ahora, no es el juicio final. No es el juicio final. Dice, ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del único Hijo engendrado de Dios. Y es como a la inversa, porque dice, el que crea en él no es juzgado, no es juzgado para condenación, porque cree en él. Por lo que dice en el versículo 16. Dice, pero aquel que no, tampoco, dice, ya ha sido juzgado,
aunque va a haber otro juicio, como nosotros sabemos, en el octavo día, ¿verdad? Bueno, lo que representa el octavo día de la fiesta, ¿verdad? Y es el último gran día o el octavo día del gran día de la fiesta. Ese es cuando va a ser el otro juicio, pero hay un juicio ahora. Hay un juicio ahora para el que no crea. Eso es lo que dice. Dice, pero aquel que no crea ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo engendrado de Dios. Y nos dice entonces cuál es este juicio en el versículo 19, y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, porque ya como vimos, ¿verdad? Dios es luz, Jesús es luz, la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron la oscuridad en vez de la luz, porque sus obras eran malignas. Esa es la realidad, es la realidad de todos nosotros. Nosotros nos tenemos que incluir aquí, porque nosotros también tenemos obras malas, también pecamos. También pecamos. Ahora vamos a ver, como ya mencionábamos, la diferencia entre pecar y practicar pecado. Aquí lo vamos a ver en los siguientes dos versículos. Especifica muy claramente la diferencia entre esas dos cosas. Pero como naturaleza, dice los hombres, no nos excluye. Dice, los hombres amaron la oscuridad. Ahora está hablando obviamente al juicio de aquellos que no creen. El que no cree ya ha sido juzgado. Diciendo, el que no cree ya ha sido juzgado. Y el juicio es que los hombres aman, por naturaleza, aman la oscuridad en vez de la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, porque todos tenemos un corazón que es engañoso y perverso. Esa es la realidad. Y por naturaleza, no venimos a la luz. No venimos a la luz. Tendemos a irnos a la oscuridad. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros pecamos, no es nuestra primera reacción inmediata venir a Dios. No es automático, nos cuesta trabajo, es difícil. ¿Por qué? Porque con el pecado vienen muchas cosas. Viene la culpa, viene la vergüenza, vienen muchos sentimientos así cuando uno peca, porque uno sabe, uno es avergonzado, uno es entristecido, uno es acongojado por lo que uno siente, por lo que uno le causa a las otras personas. Esa es la realidad. Y cuando nos sentimos así es difícil venir a la luz, es difícil. Nos inclinamos, nuestra inclinación natural es ir a la oscuridad. Eso es indudable. Ahora, nosotros sabemos y estamos siendo instruidos por Dios, por eso tratamos de ir a la luz. Y a lo mejor eventualmente, a lo mejor nos toma un poco de tiempo, pero eventualmente volvemos, ¿verdad? Venimos a la luz y venimos delante de Dios de rodillas arrepentidos como Él quiere que hagamos. Y eso entonces ya no estamos practicando pecado, cuando nos estamos esforzando por agradar a Dios, por cumplir su ley. Pero aquí está el contraste en el versículo 20, dice, porque todo el que practica maldad odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no puedan ser expuestas. Por eso hay tantas personas que son ateas, por eso hay tantas personas que son satanistas, por eso hay tantas personas que dicen, yo no soy religioso ni fu ni fa, ¿verdad? Entonces dicen, yo no soy religioso, yo no me meto con eso, ¿verdad? Yo solamente vivo mi vida. Viven solamente en el momento, solamente en el presente, solamente en las cosas de la carne. Y pero es odiar, dice, todo el que practica maldad odia la luz, por eso se alejan de Dios. Se alejan, odian la luz. No, mejor no le muevas. A mí no me hables de religión. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, verdad? Porque es la religión. No, a mí no me hables de religión. Obviamente también tiene tiene sus cosas, ¿verdad? Que hemos metido, ¿verdad? Como seres humanos en la religión. Y lo único que dice la Biblia acerca de la religión es que la religión pura y sin mancha, ¿verdad? Es visitar a las viudas, a los huérfanos en sus necesidades, como dice el apóstol Santiago. Pero de ahí en más, no hay más. No hay más acerca de religión en la palabra de Dios. Entonces mucha gente dice, no me hables de religión. ¿Por qué? Ahí está. Porque lo que dice, todo el que practica maldad odia la luz y no viene a la luz. A mí no me hables de eso. Yo no sé, yo prefiero no saber. ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras sean expuestas. El que viene a la luz, sus obras son expuestas. Sus obras son expuestas. Y nosotros también pecamos, pero la diferencia es que nosotros estamos obligados a venir a la luz porque hemos hecho un pacto con la luz. Hemos hecho un pacto con Cristo mismo, quien es la luz. Hemos hecho ese pacto de que vamos a seguir viniendo a la luz, no importa lo que pase.
Que no hay, sabemos, es creerle, es lo que dice en el versículo 17, ¿verdad? Acerca de creerle a Él. Si le creemos, creemos que Él nos puede perdonar, entonces no importa qué tan grande sea el pecado, la falta, la ofensa, que Él nos va a perdonar, pero tenemos que creer y tenemos que arrepentirnos de todo corazón. Porque cuando venimos a la luz, nuestras faltas van a ser expuestas, esa es la realidad. Y entonces cuando estamos viniendo a la luz, entonces empezamos ya a practicar la verdad. Porque el versículo 21 dice, pero aquel que practica la verdad viene a la luz. Y cuando estamos practicando la verdad, es mucho más fácil acercarnos a la luz, ¿verdad? Y aquí nos dice, ¿por qué? Porque cuando estamos practicando la verdad, cuando estamos haciendo las cosas que Dios dice en su palabra, sus leyes, sus estatutos, sus decretos, y esto aplica a todo, dice, todo el que practica la verdad viene a la luz. Y vamos a ver para qué, para que sus obras puedan ser manifestadas. Y la manifestación no es para nosotros, no es para gloria de nosotros, no es para enaltecernos, no es para ensoberbecernos, no es para exaltarnos sobre los demás, sino para que puedan, dice, para que sean manifestadas que ellas han sido logradas por el poder de Dios. Esa es la realidad. Entonces venimos a la luz para que nuestras obras sean reflejadas de que Dios está verdaderamente obrando en nosotros. Entonces eso es un testimonio. Por eso dicen en el Apocalipsis aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio es diferente de los mandamientos. Los mandamientos son las leyes, pero el testimonio es realmente cuando uno se presenta a dar testimonio, por ejemplo, frente a un juzgado. Cuando uno se presenta a dar testimonio, está dando testimonio, está dando su cuenta, ¿verdad? Su historia, lo que uno vivió, su versión de los hechos. Eso es lo que es un testimonio. Es nuestra versión de los hechos. El testimonio de Jesucristo es que sus obras, su palabra, su fe, su enseñanza está en nosotros, está verdaderamente en nuestro corazón por las cosas que hemos hecho. Ese es el testimonio. Por eso es los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Son ambas partes. Y por eso dice que venimos a la luz para glorificar a Dios. En una manera resumida, eso es lo que está diciendo aquí. Dice, el que practica la verdad viene a la luz para dar la gloria a Dios, para que las obras sean manifiestas, han sido logradas por el poder de Dios. No hay poder en nosotros. Estas no son nuestras obras, son las obras de Dios en nosotros y a través de nosotros. Pero nosotros solamente somos un conducto, ¿verdad? Por eso dice en Juan 15 que nosotros somos ramas. La rama no es la raíz, la rama no es la que toma todos los nutrientes, la rama no es la que el fruto no crece dentro de la rama, crece aparte de la rama. Es el punto final y eso es lo que Dios quiere, que a través de su Espíritu Santo nosotros demos fruto. Pero el que practica la verdad, si estamos practicando la verdad, venimos a la luz para que nuestras obras puedan ser manifestadas, que han sido hechas por el poder de Dios. No es para darnos gloria a nosotros, porque Dios lo dice muy claramente, ¿verdad? En 1 Corintios 1, habla acerca de que no escogió lo necio, vil y débil, y no para exaltarnos, sino para humillar a lo fuerte. Dice, para que ninguna carne se gloríe en su presencia. Entonces tenemos esto que tenerlo bien claro, porque quizás en el pasado en la iglesia se ha promovido mucho de que somos y que especiales y que qué buenos y que es. No, pero hay mucho riesgo ahí, hay mucho riesgo de caer en esa actitud de la odisea de yo soy rico y no tengo necesidad de nada. No, si Dios nos concede practicar la verdad, hay que darle la gloria a Él siempre. Esa es la razón de venir a la luz, cuando estamos practicando la verdad. Ahora, cuando cometemos pecado, tenemos igual que acercarnos a la luz para que nuestras obras sean expuestas. Y ese es un aspecto del que no hablamos mucho, muy a menudo, pero eso es la realidad. Sobre todo ahora que nos estamos acercando a la Pascua, tenemos que venir a la luz para que nuestras obras sean expuestas. Y tenemos que estar dispuestos a verlo, dispuestos a que Dios nos lo muestre y a entender, a arrepentirnos, a entender todo esto, porque no hay nada que pueda ser escondido de Dios. Vamos a Job 34. Job 34, versículo 21. Porque aquí se nos dice realmente, nos confirma que no hay nada que podamos esconder de Dios. Dios es luz. Dios es luz. Y si nosotros vamos a caminar en la luz,
y vamos a andar en la luz. Tenemos que venir a la luz, y cuando venimos a la luz, indudablemente, se van a exponer nuestras obras. Se van a exponer nuestras obras, que son también algunas de ellas malvadas, y otras van a ser buenas. Esperemos que sean más buenas, ¿verdad? Más de esas practicando la verdad para dar la gloria a Dios, pero también hay malas, porque estamos en proceso de conversión. No hemos sido perfeccionados totalmente todavía. Todavía estamos en ese camino. Versículo 21, en Job 34, dice, Dios vigila los pasos del hombre y conoce todas sus andanzas, todos sus pasos. Dice, no hay tinieblas tan oscuras que puedan ocultar a un malhechor. O sea, nadie, absolutamente nadie podemos escondernos de Dios. Esa es la realidad. Ahora, hay una diferencia. Hay quienes caminan a la oscuridad y quienes caminan a la luz, como ya leímos. Pero esta es nuestra decisión. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos cuando caemos en algún pecado? Porque caemos. Todos los días. Todos nosotros. Esa es la realidad. Pero ¿qué hacemos? ¿Caminamos a la luz o caminamos hacia la oscuridad? Porque nuestras obras, o porque caímos en pecado, porque nuestras obras fueron malas. Esto es algo para nosotros, para que reflexionemos en ello. Vamos a Proverbios 20. Proverbios 20. Porque aquí nos explica una de las maneras, ¿verdad? Cómo es que no podemos escondernos de Dios, cómo es que Dios examina nuestro corazón, examina lo más profundo de nosotros. Proverbios 20, versículo 27. Algo para meditar, dice, el espíritu de hombre es la lámpara del Señor, examinando todas las partes internas del vientre. O examinando lo más profundo del corazón, dicen otras versiones. Pero es la realidad, son lo más profundo de nuestro ser. Lo más profundo de nuestro ser. Y es muy importante que tengamos esto en mente, porque Dios nos puso este espíritu de hombre. Y esto nos lo dio a todos los seres humanos, no solamente a los que hemos sido llamados. No dice el espíritu de Dios, dice el espíritu del hombre. Es la lámpara del Señor. Para poder ver lo más íntimo de cada uno de todos los seres humanos. Por eso dice que sus ojos están en los ojos de los hombres, ¿verdad? Sus ojos están en los hombres para ver todas sus acciones. Él es quien vigila todo lo que hacen, dicen en los salmos. Ahora, si vamos un poquito más arriba, aquí en este mismo capítulo, en el versículo 9, estas son escrituras para que reflexionemos. Porque dice aquí en el versículo 9 de Proverbios 20, ¿quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro de mi pecado? Eso es lo que dice la Odisea. Eso es lo que dice la iglesia de la Odisea, el espíritu de la Odisea. He limpiado mi corazón, soy puro de mi pecado. Pero aquí nos hace la pregunta, ¿quién realmente puede decir eso? Mientras estemos en la carne, mientras estemos en este proceso de conversión, el que dice esto se está, como ya leímos, dice en 1 Juan, se está engañando a sí mismo. Si decimos esto, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa es la realidad. Estamos caminando más en la oscuridad. Es como que la luz ilumina, pero tenemos cierto grado de luz, pero nos vamos a la oscuridad. Nos vamos a la oscuridad porque no queremos ver lo horrible de nuestros pecados. Porque es realmente abominable, pero Dios no lo ve así. Dios lo pone, Dios los ve. Vamos a Salmos 90. Salmo 90, que habla de esto. En el Salmo 90, y esta es una oración de Moisés. Entonces Moisés está orando y declara lo siguiente, en el Salmo 90, en el versículo 8, dice, tú has colocado nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu cara. Así es de que nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos todo lo que queramos, pero si lo hacemos, está el peligro de lo que leímos en 1 Juan 1:6, que nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero Dios, porque Dios ve absolutamente todo. Dice, tú has colocado nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos, aquellos que no les hemos contado a nadie, aquellos pecados que nadie sabe, esos pecados en la mente.
que a veces están en la mente y ni siquiera queremos pensarlos, los aborrecemos, tratamos de rechazarlos, pero están ahí. Esos pecados secretos en la mente, en el corazón, que jamás le diríamos a nadie y que nos cuesta traerlos en oración a Dios. Dice, tú los has colocado a la luz de tu cara, a la luz de tu rostro, como dicen otras versiones. Entonces nuestros pecados secretos están delante de Dios. A Él no lo podemos engañar. Lo que Dios quiere es que nosotros voluntariamente vengamos a la luz para caminar en la luz. Eso es lo que Dios quiere. David entendió esto. Vamos aquí mismo en Salmos, vamos al Salmo 19. Porque el rey David entendió todo esto. Entendió nuestra naturaleza, entendió el poder de Dios, la luz de Dios, lo que significa buscar esa luz. Y también entendió el engaño que hay en nosotros mismos, el autoengaño que es tan prevalente y tan fácil de que nosotros caigamos en él pensando que estamos bien. Pensando que estamos bien. Sobre todo cuando Dios nos ha dado tantas bendiciones de su palabra, de su verdad, de su plan. Entonces tendemos a pensar que estamos bien. Sobre todo ahora que el mundo realmente va en picada. ¿Por qué? Porque muchas veces en la iglesia hemos también ido ahí, nada más mantenemos nuestra distancia, ¿verdad? No, el mundo va acá, nosotros vamos acá, nosotros estamos bien. Y nos vamos autoengañando, aunque nosotros también vamos en picada. Quizás menos vertiginosa, pero vamos ahí en paralelo. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios espera que nosotros lo busquemos a Él, que no nos desviemos de sus leyes, de sus mandamientos en el corazón y en la mente, no solamente en el exterior. Aunque el mundo se vaya en picada, aunque la diferencia se va a hacer más grande, tiene que ser más grande y más evidente. Y no para exaltarnos, sino para engrandecer a Dios, para agradecerle a Dios, que nos ha librado de irnos en picada. Esa es la realidad. David entendió todo esto. Aquí le pide en el versículo 12, dice, ¿quién puede entender sus errores? Este es el Salmo 19, versículo 12. ¿Quién puede entender sus errores? Oh, límpiame de mis faltas secretas. Le está pidiendo a Dios. Nosotros tenemos que pedir lo mismo. Tenemos que venir en oración a Dios, pidiéndole exactamente lo mismo. Porque nosotros debemos hacernos esa pregunta ahora, antes de la Pascua, ¿quién puede entender sus errores? Podemos ver que nuestro esposo o nuestra esposa los entienden bastante bien, ¿no? Por lo general. Pero ¿quién puede entender sus propios errores? ¿Quién entiende sus errores? Por eso dice, oh, límpiame de mis faltas secretas. Y por eso dice, por ejemplo, en el matrimonio, son uno. Ustedes son unos. O son uno. Y es también parte de lo que Dios nos da, de sus bendiciones, para que podamos reconocer nuestras faltas. Porque nuestro cónyuge, por lo general, las ve bastante claras. Pero a cada quien, ¿verdad? Nos cuesta ver esas faltas. Pero tenemos que pedirle a Dios, porque Él es el único que nos la puede mostrar para que realmente las veamos, pero tenemos que venir a la luz para que Él nos la muestre. Tenemos que pedirle que nos limpie de esas faltas secretas, porque ya vimos ese espíritu del hombre dentro de nosotros es como una lámpara que alumbra lo más profundo de nuestro ser. Y si venimos a la luz, esa luz nos va a alumbrar, pero vamos a ver rincones de cochambre, esa es la realidad. No nos engañemos a nosotros mismos. No caigamos en el espíritu de la Odisea, de que estamos bien. No estamos bien. Esperemos que estemos mejor cada vez. Y de nuevo, esto no es para desanimarnos ni desalentarnos, es para exhortarnos, ¿verdad? A todos a venir a la luz, pero en sinceridad, en verdad. Ser sinceros con Dios y ser sinceros con nosotros mismos, y Dios nos va a ir revelando. Ahora, nos va a revelar esos lugares, ¿verdad? Esos lugares de cochambre, de suciedad, de oscuridad, de tinieblas, de cosas, porque eso es lo que sucede, ¿verdad? Si uno deja algún alimento orgánico en una esquina de algún lado, de algún cajón, de algo, se empieza a podrir, ¿verdad? Genera moho y genera enfermedad, genera bacterias, genera muchísimas cosas. Y es algo sucio, ¿verdad? Da mucho asco todo eso. Pero con nuestros pecados también es igual. Es igual. Muchos de estos pecados, si no los traemos a la luz, ¿qué hacemos cuando encontramos algo así? Bueno, pues limpiamos, ¿verdad? Y aunque nos cueste con guantes, con plástico, con spray, con todo, ¿verdad? Hasta máscara a veces,
Tenemos que limpiar, ¿verdad? Para no intoxicarnos con todo lo que se ha generado ahí. Pero ¿qué hay en esos lugares oscuros en nuestro corazón? Estamos viniendo a la luz. Porque la luz no solamente nos muestra, pero la misma luz nos limpia, ¿verdad? Obviamente los científicos han encontrado que la luz más pura y potente y fuerte limpia, ¿verdad? Mata bacterias, mata virus, mata de todo, ¿verdad? Hay diferentes espectros de luz, pero hay espectros de luz que matan absolutamente todos. Entonces no solamente para iluminar, sino también para erradicar esa maldad de raíz, para limpiar. Eso es lo que Dios quiere. Pero quiere que, como David, que vengamos, límpiame de mis faltas secretas. Y dice algo más en el versículo 13, dice, mantén también atrás a tu siervo de pecados pretenciosos, o líbrame de pecados pretenciosos, que no gobiernen sobre mí. ¿Cuáles son estos pecados pretenciosos? Ya lo hemos vivido muchas veces en nuestra vida, pensando que somos mejores que las personas que no han sido llamadas ahora. No lo somos. Esos son pecados pretenciosos. Pensando que somos mejores que otros hermanos o otras personas. No lo somos. Esos son pecados pretenciosos. Son pecados de arrogancia, de altanería, de superioridad, pero todo es vanidad, todo está en nuestra mente, no somos mejores. Dios es mejor, a lo mejor está trabajando con nosotros, pero en lugar de enorgullecernos, debe de producir agradecimiento, debe de producir humildad, debe de producir amor, debe de producir misericordia. Y dice que nos libre de esos pecados pretenciosos, que no gobiernen sobre mí. Dice, entonces seré sin culpa y seré inocente de gran transgresión. Porque tenemos que darnos cuenta, ¿cuál es la gran transgresión? ¿Cuál fue la transgresión de Satanás hasta que iniquidad se halló en él? El orgullo. Eso fue. Al final de cuentas, el orgullo fue lo primero que entró en el corazón de Satanás. Yo subiré, seré como el Altísimo. Por eso es gran transgresión. En un sentido no hay el pecado original, pero en realidad ese es el pecado original, es el orgullo de Satanás. Esa fue la iniquidad que se halló en él. Y si somos así, si tenemos estos pecados pretenciosos, entonces estamos siguiendo sus pasos y no los pasos de Dios. Pero a veces gobiernan sobre nosotros, esa es nuestra inclinación. Por eso dice que no gobiernen sobre mí, porque nuestra inclinación natural, la naturaleza humana, la ley del pecado y de la muerte nos llevan a eso, nos llevan a que gobiernen. No, tú estás bien. Tú estás perfectamente bien, pero podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Tenemos que caminar en humildad, tenemos que caminar hacia la luz y pedirle a Dios que nos muestre nuestros pecados y que nos limpie, que nos ilumine con su luz. Tenemos que venir a la luz para caminar en la luz. Pero es difícil, no es fácil. Se dice fácil, pero cuesta trabajo. Vamos a Marcos 4. Marcos 4. Porque aquí son otra vez versículos pues difíciles de leer y de meditar en ellos. Pero es importante. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que son muy importantes y vamos a verlo quizás desde otro ángulo para que en lugar de desanimarnos, nos den esperanza, nos den realmente la razón por la cual debemos hacer esto. Versículo 21 aquí en Marcos 4. En Marcos 4:21, nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ¿es una lámpara encendida para ser puesta debajo de un celemín o de una cama? ¿No es más bien encendida para ser puesta sobre un candelero? Porque no hay nada escondido que no será manifestado, ni ha tenido lugar cosa alguna secreta, sino que debe salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es muy importante lo que dice aquí. Si tenemos oídos para oír, tenemos que oír esto. Y esta luz, la luz de Dios, es para iluminar. Y nos dice por qué. Porque al final de cuentas no hay nada escondido que no será manifestado. Todo, lo dice aquí, todo será manifestado. Y no es para entristecernos, no es para desanimarnos, no, al contrario, es para darnos a entender que al final de cuentas todo va a ser revelado. Dice, no hay nada escondido que no será manifestado. Todo será manifestado. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de otra manera, no vamos a ir allá, pero lo dijo también, ¿verdad? Lo que hablares en secreto se va a gritar desde las azoteas. Entonces todo el mundo va a saber.
Pero ¿por qué está esta escritura aquí? Quizás es porque lo que Dios quiere es que vengamos delante de Él y confesemos todos nuestros pecados. Que busquemos bien, no solamente la levadura en nuestras casas antes de la fiesta, que busquemos bien en las esquinas de nuestro corazón. Que busquemos bien en esos rincones oscuros donde a lo mejor la luz no llega tanto o no llega para nada, o tenemos algo podrido que está creando muchos otros problemas. Nosotros sin darnos cuenta, pensando que está bien porque nosotros lo ignoramos, no queremos ni siquiera pensar en eso. No, es que es tan malo que ni siquiera nombrarlo. No, al contrario, lo que Dios quiere es que lo traigamos porque eso será manifestado. Todas nuestras obras van a ser manifestadas. Pero en vez de darnos temor, debería de alentarnos esto para decir, no, es que si yo Dios me está mostrando algo, me está mostrando algún pecado que yo tengo, del que no quiero ni siquiera mencionarlo, que lo quiero ignorar, que quiero hacer como que no está ahí. No, al contrario. Esta es una exhortación de Dios para que lo traigamos delante de Él. Porque si lo reconocemos, si Él lo alumbra con su luz y lo podemos ver y lo podemos reconocer, lo que Él quiere que hagamos es tomarlo, ¿verdad? Y decir, esto es mío, esto es mío. Es horrible, es asqueroso, pero esto es mío. Y traerlo delante de Dios y decir, Padre, limpia esto. Deshazte de esto, por favor. Mata esto, quítalo. Desinféctame. Purifícame, ¿verdad? Esa fue la oración de David cuando él finalmente Dios le trajo al profeta Natán y le dijo, es que tú has hecho esto y esto y esto, ¿verdad? Pero hasta entonces no podía ver. No podía ver. Él quería ignorar todo, ¿verdad? Todos esos, ¿y cuánto tenía, verdad? Tenía adulterio, tenía asesinato, tenía todas esas cosas en lugares oscuros, pero ¿qué hizo? Se arrepintió de todo corazón. Se arrepintió y lo trajo, dijo, contra ti solo he pecado, este es mi pecado. Y es exactamente lo que hizo, es el ejemplo. Puede leer el Salmo 51 de esa manera, de esa perspectiva, viendo lo que Dios le trajo a la luz, eso, a través del profeta Natán. Y él dijo, sí, esto es mío y es asqueroso y no lo quiero y aquí está, por favor, límpialo y quítalo de mí. Y también de todas las otras cosas que no veo, como ya leímos, ¿verdad? En el Salmo 19. Pero es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que no hay nada que no sea manifestado, porque si lo hacemos, entonces no vamos a tener nada de qué avergonzarnos. Porque si es revelado, Jesús va a decir, sí, todo esto es revelado. Y esta persona, tú eras así y así, está bien, pero ya lo trajiste, ya lo tomaste como tuyo, ya lo trajiste delante de Dios, ya Dios te perdonó, ya Dios te limpió y sigue trabajando contigo para que no vuelvas a caer en eso, para que no vuelvas a hacer esas cosas. Y a lo mejor lo vas a volver a hacer 1 o 2 o 3 o 5 o 100 veces más, pero al final de cuentas ya no va a estar ahí, va a ser limpiado por completo, porque es un proceso de purificación, eso no es una vez. Como se van limpiando los metales preciosos, es poco a poco, y una ronda, y otra ronda, y otra ronda. No es todo en una sola vez. Pero nosotros tendemos a verlo de manera muy binaria, ¿verdad? Es bueno o es malo, es blanco o es negro, ¿verdad? Pero Dios es paciente con nosotros. Pero aquí la exhortación es a que traigamos todo delante de Dios, porque al final de cuentas todo va a ser manifestado. Todo. No va a haber nada que podamos esconder. Vamos a 1 Corintios 4, porque el apóstol Pablo escribió también algo similar. Y también que nos sirva como exhortación y que nos sirva también como esperanza, porque esto aplica a todos, no solamente a uno personalmente. Principalmente tenemos que verlo de esa manera, pero también a los demás. 1 Corintios 4, versículo 5. 1 Corintios 4, 5 dice, por tanto no juzguen nada antes de tiempo. No juzguen nada antes de tiempo. No se apresuren. Esperen hasta que el Señor venga. Y aquí está confirmando exactamente lo que acabamos de leer. Quien sacará a luz las cosas escondidas de oscuridad y hará manifiestos los motivos de todos los corazones. Y luego cada uno recibirá alabanza de Dios. Y la recibiremos en la medida en que caminamos en la luz, que nos acercamos a la luz, para que Él nos limpie de ello. Entonces, si alguien te ha hecho algo, si alguien te ha ofendido, si alguien ha pecado contra ti, no lo juzgues antes de tiempo. Espera en el Señor.
Él sacará estas cosas a la luz de la oscuridad y hará manifiestos los motivos de todos los corazones, y muchas veces yo pienso que muchos vamos a estar sorprendidos de muchas cosas. Porque aquellas personas que nosotros pensábamos que su motivo era maldad y era contra nosotros, a lo mejor el motivo no era ese y nosotros no entendimos a la persona. Y a veces también lo opuesto también, ¿verdad? Aquellos que pensábamos que tenían motivos buenos y motivos sinceros, Dios también va a revelar que a lo mejor no era de esa manera y que habíamos sido engañados. Esa es la realidad. Ese es lo maravilloso de la luz, que saca todas las cosas escondidas de oscuridad, todas las intenciones, todos los motivos de los corazones. Porque nadie, ninguno de nosotros puede ver los motivos del corazón de ninguna persona. Podemos decir, especular, pero eso no es la verdad. La verdad es solamente lo que Dios puede ver con su luz. Nosotros podemos, y muchas veces lo hacemos, es nuestra intención, ¿verdad? Es nuestra inclinación natural del pecado, de juzgar a los demás, de emitir un juicio sobre la persona. Porque cuántas veces en vez de decir, tú dijiste algo que no es cierto, tú eres un mentiroso o mentirosa. ¿Cuántas veces hacemos eso? Pero eso no es correcto. Eso es estar juzgando antes de tiempo. Eso es no confiar en el Señor, es no confiar en la luz, en que Dios va a hacer manifiesto esto y no esperar en Él. Es hacer justicia por nuestra propia mano. Y eso es exactamente lo que dice, no lo leímos ahí, pero Juan también dice, porque con la medida en que midas serás medido. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar en Dios. Nuestro trabajo es venir a la luz. Venir a la luz para que Él nos muestre nuestros pecados, para que Él nos muestre todas estas cosas. Porque Él hará manifiesto los motivos de todos los corazones, de todas las personas. Pero nosotros tenemos que aprender a ser como Dios. Tenemos que aprender a pagar bien por mal. Si nos hacen mal, a nosotros hay que hacer el bien, aunque no lo merezcan. Esa es nuestra obligación. Ese es el camino que estamos aprendiendo, pero tenemos que venir a la luz primero para que sean expuestas todas nuestras cosas y podamos verdaderamente arrepentirnos y ser limpiados para, al final de cuentas, darle la gloria y la honra a Dios. Como ya leímos en Juan 3, ¿verdad? Que dice que los que están practicando la verdad, vienen a la luz para dar la gloria a Dios, para que sean manifiestas que esas obras fueron hechas por el poder de Dios, no por nosotros mismos. Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa y volvemos.